Rubén Oseguera González, el Menchito, fue declarado culpable y su sentencia está fijada para el 10 de enero de 2025. Podría enfrentar 40 años de prisión o cadena perpetua. Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante 8 días, el Menchito, de 34 años, fue llevado a juicio ante una corte federal de Columbia en Washington. Señalado de dirigir entre 2007 y 2017 una organización internacional de tráfico de drogas, la del Cártel Jalisco Nueva Generación, con la cual importó grandes cantidades de metanfetamina y cocaína de México a los Estados Unidos, así como posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos con fines de narcotráfico. Durante todo su juicio, la Fiscalía mostró a Rubén Oseguera como un hombre que desde la adolescencia estuvo involucrado en los negocios de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Uno de los testimonios más reveladores fue el de Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, ex líder del Cártel de Milenio, donde estuvo su padre. El Lobo relató que el Menchito planificaba secuestros y asesinatos como piezas en un juego. Para él, esos delitos eran un trabajo más dentro del mundo del narcotráfico, mientras que la DEA mostró conversaciones del Menchito en las que se describe su forma de operar, que para esas llamadas utilizaba los seudónimos Forrest Gump, Iceman y Billy the Kid. El Menchito fue detenido en 2015 en México y 5 años después extraditado en 2020 a Estados Unidos. La defensa de Rubén Oseguera buscará apelar la decisión del jurado. Uno de los argumentos es que la mayoría de los testigos eran narcotraficantes que para mejorar su situación pactaron con la Fiscalía. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Amplio documental sobre los asesinatos de mujeres de Sonadivas, una página de escorts y de prostitución, ha vuelto a poner este tema en el debate. Aquí lo investigamos ampliamente, se lo presentamos. Fueron asesinatos de mujeres cometidos en su mayoría por integrantes de la Unión Tepito, un grupo de narcotraficantes que operan en la Ciudad de México y bueno, que tenían parte del control de ese portal donde se anunciaban las chicas. Esos asesinatos fueron el comienzo, hace ya algunos años, de la ola de feminicidios que hemos estado viviendo, siempre creciente hasta el día de hoy. Para entenderlo hay que ponerlo en contexto, sacarlo del indudable drama humano, como lo ubica bien ese documental, esa serie, y colocarlo en la expresión social más baja que tenemos en nuestro país. La violencia contra las mujeres y la influencia del crimen organizado en ella, en la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Génesis Gibson Jaimes, una venezolana de 24 años. Wendy Vanesca, también de Venezuela, con 23 años. Karen Ailien, también de 23 años, de origen argentino. Y Kenny Finol, otra joven venezolana con 26 años. 4 mujeres que buscaban una oportunidad en el mundo del modelaje y por ello decidieron dejar su país para llegar a México. La realidad es que el infierno las esperaba al aterrizar en la capital de nuestro país. Sus casos pusieron al descubierto una nueva forma de operar en el mundo del tráfico sexual. Y es que con engaños, bajo amenazas, fueron sometidas a trabajar como acompañantes. Les quitaron su pasaporte y las mantenían confinadas en departamentos en zonas del centro, norte y sur de la Ciudad de México. Sus servicios eran ofertados a través del portal sonadivas.com, un portal de internet que surgió a principios de los años 2000 con un catálogo de más de 100 mujeres. Para 2016 ya contaba con más de 500 chicas reclutadas y estaba dominado por narcomenudistas. Los servicios de estas jóvenes iban más allá de la prostitución. Algunas fueron utilizadas para guardar armas y traficar drogas. Víctimas rescatadas indicaron que varios de sus clientes eran integrantes de grupos criminales y que muchos de ellos operaban en el barrio de Tepito. Si alguna de las chicas les gustaba, terminaban siendo parejas sentimentales de esos narcotraficantes. Estos vínculos terminaron con los feminicidios de Génesis, Wendy, Karen y Kenny. Sus parejas eran integrantes de la Unión Tepito. De 2017 a 2018, las 3 primeras fueron golpeadas y asesinadas en hoteles de paso de la Ciudad de México, mientras que a Kenny la asesinaron y abandonaron en calles de Ecatepec. Su caso se volvió mediático porque previo a su muerte denunció a su agresor, Brian Miranda El Pozoles.
casi me mata, me agarró a machetazo. Pese a la detención de Ignacio Santoyo, alias El Sony, fundador del portal Zona Divas, en 2017, este solo cambió de nombre y siguió operando. En julio de 2018 suspendieron la página Zona Divas, pero días después abrieron una nueva denominada La Boutique VIP, con las mismas características. Y es que la realidad es que el portal Zona Divas fue solo el comienzo. Esta nueva forma de operar permitió a los traficantes sexuales introducir a jóvenes de manera ilegal vía Cancún y distribuirlas en la zona norte y centro del país. Los asesinatos contra estas jóvenes no se detuvieron. Para el 3 de mayo del 2019 encontraron el cuerpo de Fátimi, de origen uruguayo, un ex Miss Universo, quien llevaba 10 días en la capital de nuestro país. A ella la asesinaron en una casa de citas ubicada en la colonia Nápoles de la Benito Juárez. Mientras que el 27 de mayo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Paula, de origen chileno y de 40 años, fue encontrada en el suelo de su recámara. Su exnovio confirmó que trabajaba como acompañante y que desde que llegó a México tenía problemas con redes de tratantes. En agosto del 2019, Laura Cristina Ovalle Quintero fue localizada sin vida en su departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo. Realizaba videos para adultos y fue encontrada con el tiro de gracia. Mire, aquí hay un tema que se debe analizar en el contexto actual, en lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar a partir del 1 de octubre. Estos personajes, como veíamos, estos personajes de la Unión Tepito y demás, esa organización, por lo menos ese grupo de dirigentes de esa organización en la Ciudad de México lograron ser desmantelados. Fueron desmantelados como organización, fueron detenidos, algunos murieron, pero básicamente la organización fue desmantelada y esos casos se llegó a saber quiénes eran los que estaban cometiendo muchos de esos crímenes. Eso es importante porque no se siguió una política de contención en la Ciudad de México. Hay que reconocer que durante la gestión de Omar García Harfuch en la ciudad, en el área de seguridad, que continúa con otras formas, pero continúa ahora Pablo Vázquez, se logró ir golpeando y minando a los grupos criminales un día sí y el otro también. Y eso tiene éxito. Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México se redujeron un 67%, un porcentaje muchísimo mayor que lo que ocurrió respecto a lo que ocurrió en el ámbito federal. Son lecciones de las que hay que aprender. A veces se aprende, a veces no, pero los datos y las lecciones ahí están. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y los ataques realizados presuntamente por Israel, haciendo detonar de forma simultánea miles de equipos de comunicación de integrantes de Hezbollah, es la operación de inteligencia más sofisticada y de alta tecnología que hemos visto en muchísimo tiempo. Así se fraguó y estos fueron los resultados. Es Cristiana Barzoni Arcidiacono, mujer ítalo-húngara de 49 años. Habla 7 idiomas y tiene un doctorado en física de partículas. Es la directora general y propietaria de VAC Consulting con sede en Hungría. Su empresa es la responsable de adquirir la licencia del diseño de los localizadores que detonaron contra miembros de Hezbollah en Líbano. Cristiana se defiende y dice que su empresa no los fabricó, que solo son los intermediarios de su productor original taiwanés Gold Apollo. Sus conocidos dicen que es una mujer con un intelecto impresionante, pero con una carrera inestable, y que siempre solía probar cosas nuevas y que continuamente buscaba ingresos adicionales para dejar su trabajo actual. Desde que salió a la luz pública, su nombre cortó comunicación y nada se sabe de ella. Expertos mencionan que es probable que los explosivos fueron colocados dentro de los aparatos antes de que los dispositivos fueran entregados a Hezbollah. Una investigación preliminar mostró que los beepers estaban reprogramados para estallar y contenían materiales explosivos colocados junto a la batería.
La agencia de noticias AP indicó que una fuente cercana a Hezbollah dijo que los buscapersonas que explotaron forman parte de un cargamento importado recientemente. En cuanto a las detonaciones de los walkie-talkies, la empresa japonesa ICOM afirmó que dejó de producir hace 10 años ese modelo. El martes 17 y miércoles 18 de septiembre, cientos de beepers y walkie-talkies de miembros del movimiento islamista Hezbollah estallaron en todo Líbano. El ataque causó la muerte de por lo menos 37 personas y dejó casi 3.000 heridos. El duro golpe a esa milicia afín a Irán desató la furia del país, que acusó a Israel de ser el autor de la agresión y prometió vengarse. El líder de Hezbollah advirtió que el grupo planea su venganza. Israel se ha abstenido a comentar sobre las explosiones que comenzaron horas después de anunciar la extensión a su frontera con Líbano en los objetivos de la guerra iniciada en octubre contra Hamás en la Franja de Gaza. El Instituto Judío de Asuntos de Seguridad Nacional de Estados Unidos calificó el ataque como una asombrosa muestra de la destreza de la inteligencia israelí. El Mossad ha demostrado reiteradamente la capacidad de penetrar profundamente en las redes más sensibles de sus peores enemigos. La ONU denunció que la detonación de artefactos explosivos portátiles viola el derecho internacional y podría constituir un crimen de guerra. Y de estos temas, de la combinación creciente de la inteligencia, de la tecnología, de la ciencia aplicada a la guerra e incluso a la seguridad, van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, esto que hemos visto, esta operación de hacer estallar los beepers y los walkie-talkies, es una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas que ha habido en la historia. Y es parte, no es un hecho aislado, es parte de una historia donde cada vez más la inteligencia, la tecnología, los trabajos científicos se van relacionando entre sí en operaciones de seguridad y operaciones también, como estas, operaciones militares. Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto. Asombroso, inusitado, inesperado, maestro. ¿A quién se le ocurrió? A ver, como lo decíamos ahora en el reportaje, haber captado que iban a comprar esos equipos, haber logrado interceptarlos, haber logrado ponerles una carga explosiva a cada uno de esos equipos, esperar que se distribuyeran y hacerlos estallar simultáneamente. Eso es una labor de inteligencia. Eso es la próxima serie que vamos a ver. Maestro. Sí, pero toda esta inventiva, maestro, todo esto que está sucediendo, pues es producto de que es un conflicto verdaderamente muy viejo. Habrá jóvenes que piensen que esto es un concepto reciente, pero los problemas que ha tenido Israel con Hezbollah, o Hezbollah, como le quieran pronunciar, ¿sí? Son problemas muy viejos, son problemas de antaño, maestro. Son problemas que han tocado a un país de una manera brutal, tanto a Palestina, que es de los países árabes el más fregado de todos, como lo que le ha sucedido a los israelitas, y sobre todo al concepto de las nuevas juventudes israelitas, porque estamos ante un país cuando de repente se arman procesos de discusión, hablan de Israel, yo digo, sí, pero vean, la generación que está ahorita en Israel ya no tiene nada que ver con la generación de 1940 y tantos. Sí, no es Ben Gurión. Ya es otro mundo, son otro pensamiento, otra idea, otras cosas. Fíjese, yo quiero contarle
Yo admiro mucho a un hombre grandioso que se llama David Grossman, que es uno de los grandes autores de literatura judía. David Grossman, por ser intelectual, por ser escritor, ellos tienen como una obligación política. David Grossman, Amos Oz, eran gente muy conectada con la política y la colonia israelita, el país, pedía las opiniones de ellos, pues. En un enfrentamiento con Hezbollah hace 30 años, David Grossman y Amos Oz dicen, tenemos que defendernos porque nos están atacando. Después empezó la situación a violentarse, como todas las guerras, maestro, que dicen, esto va a durar poco, y se empieza a poner cada vez más cruento, más cruel, más... Bueno, uno sabe cuándo empieza, no sabe cuándo va a acabar. Y David Grossman y Amos Oz empezaron a hablar de decir, es momento de no comportarnos de manera violenta, tenemos que ponernos límites, si estamos ganando vamos a ser magnánimos en la victoria, y se decide una fecha para armisticio. David Grossman tiene un hijo en el servicio militar y ese hijo está en el ejército. Haga de cuenta que el armisticio se marcaba para un lunes a las 11 de la mañana, todo ya iba a estar ahí, todo terminaba. El domingo a las 2 de la mañana en la casa de David Grossman llegaron y tocaron la puerta. David Grossman, cuando oyó que tocaban la puerta a las 2 de la mañana, él y su esposa no quisieron abrir, pensando que no abriendo la puerta ellos no iban a escuchar, porque inmediatamente cuando escucharon toquido, algo pasó, el hijo. El toquido no paró durante una hora hasta que él se sentó en la cama. David Grossman habló con su esposa y la frase que le dijo es, nuestra vida se acabó. Y ellos fueron y a las 3 de la mañana les dijeron que su hijo había muerto por un ataque. En el armisticio que a las 11 se planteaba, el hijo murió a las 3 de la tarde. En uno de los libros de Grossman, maestro, hay una frase conmovedora del hijo que es, ¿cómo pasar octubre si tú te quedaste en septiembre? El dolor de esa frase es verdaderamente brutal. Pero qué frase, ¿no, maestro? ¿Cómo pasar octubre si tú te quedaste en septiembre? Es dolorosísimo. No, y una guerra con costos humanos de los dos lados, brutales a lo largo de décadas, y que tiene además este componente de que se va convirtiendo cada vez... como son las guerras actuales, esa combinación de enorme brutalidad, hechos como los ataques de Hamas contra Israel, con sus miles de muertos, sus rehenes y demás, o la intervención de Israel en Gaza, que ha habido escenarios también brutales. Y que no se ha detenido. Y hechos increíblemente sofisticados, como este ataque, ¿no? Que logra pegarle a 3.000 militantes y dirigentes de Hezbollah atacando sus Vipers. Pero también en ese contexto también es una guerra cada vez más difícil de detener. Yo creo que lo que está haciendo Israel ahora, con toda la discusión que puede haber sobre el tema, es tratar de fortalecerse lo más posible para tratar de llegar no a una paz, sino simplemente un alto al fuego. O simplemente a dejar perfectamente en claro un solo mecanismo. Esto es lo que te puedo hacer, ya detente. ¿Sí? O sea, ya no es sentarse para armar el armisticio, no, es decir, esto es lo que te puedo hacer, porque creo que ahora, a diferencia de los tiempos anteriores, el rencor, el odio, lo que se dice verbalmente, o los atrevimientos de las imágenes que podemos ver que antes no se veía, mantienen frenéticamente el espíritu de la revancha, el espíritu de la venganza. Quien comete la venganza arremete contra su propio pasado. Entonces, en ese momento pareciera el cuento de nunca terminar, maestro, de siempre estar pensando de que algo nuevo se va a desarrollar. Hay que ver, maestro, que cuando Israel llega un grupo de gente derrotada de la Segunda Guerra, humillada de la Segunda Guerra, y toda esa generación no habló.
Dice Amos Oz que lo único que encontró con sus abuelos y sus padres fue un silencio sepulcral. No hablaban, no decían lo que había acontecido en la Segunda Guerra. Ahora, generaciones después, una generación sufre el conflicto, otra generación vive la crisis del producto del conflicto, otra generación empieza a investigar el conflicto y otra generación empieza a contar y a buscar el conflicto. Cuando uno dice el pueblo palestino, es un pueblo muy diverso. De verdad, es un pueblo, ¿no? Es un pueblo muy lastimado. Muy lastimado. Ni Hamas ni Hezbollah son representantes fieles del pueblo palestino, porque son expresiones de Irán y es parte de la propia lucha del mundo árabe, que en este caso del Irán, Irak, musulmán, Líbano, todo este mundo musulmán. Claro, Hezbollah es un producto de Irán, Hamas es un producto de Irán, Arabia Saudita está enfrentado con Irán, está enfrentado con Hezbollah, está enfrentado con Hamas, Jordania también, entonces Egipto también. Entonces es un tema muchísimo más complejo, donde al final, en esa lógica de enfrentamiento, quedan los más radicales y es muy difícil encontrar las vías intermedias para llegar. Para la dialogación, no, para la negociación. El acuerdo de paz del que se habla ya se firmó. Fueron los acuerdos de Camp David que firmaron Clinton, Yasser Arafat y Isaac Rabin. Exactamente. Y antes de eso había estado Moshe Dayan, Golda Meir, pero ellos Nasser, son los que... todos ellos... Ellos son los que firman el acuerdo de paz, establecen los mecanismos, fronteras, todo, y es detonado con asesinatos semanas, meses después. ¿Por qué? Porque lo que creo que destroza absolutamente cualquier alternativa de posible dialogación, y por eso hay tal insistencia en la tecnología. La insistencia en la tecnología es hacerle ver a un pueblo: te puedo ver uno por uno, no te puedes esconder, que eso es el grado máximo para provocar un síndrome paranoide, para provocar terror y para provocar lo que se llama en las emociones el susto, porque el susto es anterior al temor y el temor es el antecedente del miedo, ¿sí? Pero esta zona, históricamente, maestro, siempre ha sido una zona de conflicto, el estrecho de Hormuz, Palestina, Israel, siempre. Raúl, muchísimas gracias, como siempre. Usted, muchísimas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver, mire, una serie rara, una serie noruega que está realmente muy bien hecha. Le pusieron en español un título raro, terrible, la verdad, como título. Le pusieron La Isla del Salmón y de la Discordia. En realidad se llama en noruego algo así como La Isla de los Billonarios. Es una versión noruega, vamos a ponerle así, de esta famosísima serie Succession. ¿Recuerda usted de la sucesión en una familia rica que estaba en medios de comunicación? Pero esta ocurre en un pueblo que vive de la producción de salmón en medio de Noruega, y son los mayores productores mundiales de salmón, pero con todos esos elementos de herencias conflictivas, hijos disfuncionales, hasta una intervención extraña de un grupo de K-pop. Véala y entiéndala desde una visión nórdica, escandinava del mundo, que es muy diferente a la nuestra, pero precisamente por eso a mí la verdad me gustó mucho. Es una serie muy original que vale la pena verse, y terminó la primera temporada hace unos días. Que oír, luego de muchos años apareció un nuevo disco de esa leyenda del rock argentino y en español, que es Charly García. El disco, con canciones nuevas, se llama La Lógica del Escorpión y ha sido muy bien recibido tanto en streaming como en ventas
en varios países, pero sobre todo en Argentina, donde Charly García es como Carlos Gardel. Es el Charly García de siempre, rock, mezcla de géneros, letras que algunas son muy atrevidas, hay otras que pueden convertirse fácilmente en himnos. Es un Charly García en absoluta madurez, y es un hombre grande, intentando salir de sus gravísimos problemas con el alcohol. Es un disco interesante, sobre todo si alguien siguió la trayectoria a lo largo de muchos años de Charly García. ¿Qué leer? Acaba de salir un libro nuevo y muy completo sobre Donald Trump. Hay muchos libros sobre Donald Trump. Este ha sido muy recomendado en los Estados Unidos. Se llama El Camaleón, la invención de Donald Trump, de Mary Haberman. Es la historia de cómo se construyó el personaje de Donald Trump con una operación económica, de medios, política, y termina siendo, la verdad, una historia fascinante, muy bien escrita, y también, por supuesto, estamos a unas semanas de la elección de los Estados Unidos, muy actual. El Camaleón, la historia, cómo se construyó a Donald Trump. Es interesantísimo. Bueno, y es que es muy importante ver no solamente cómo se construye a Donald Trump, cómo se construyen a los políticos, muchos de la absoluta nada, ¿no, Jorge? Es importantísimo, así que no se pierda este libro. Descanse, tenga un gran fin de semana, por supuesto. Ya sabe, puede estar informado, ver todas las noticias a través de ADN 40, pero nosotros, usted y yo, tenemos una cita muy puntual y muy personal el próximo lunes a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, y también contigo, Jorge, evidentemente. Sí, esperemos que sí. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Gran fin de semana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.